La mujer abrió los ojos con incredulidad. Su marido, normalmente honesto y de confianza, se comportaba de forma muy íntima con una compañera de trabajo. A continuación, ambos entraron juntos en un hotel. Sin embargo, ella no los confrontó de inmediato. En lugar de eso, los siguió en silencio hasta la habitación 206. Al poco tiempo, comenzaron a emanar sonidos repugnantes del interior. Pero, de repente, un niño apareció en el pasillo. Livaoli se sobresaltó y recuperó la lucidez gracias a la voz del niño. Sabía que, una vez que derribara la puerta, su familia quedaría completamente destruida. La razón le instaba a dar prioridad al bien común. Sin embargo, emocionalmente, apenas podía soportar tal humillación. Así que, tras salir del hotel, marcó el número de emergencias. Nada más colgar, Livaoli vio coches de policía dirigiéndose hacia el hotel. En ese momento, nunca habría imaginado que esa misma llamada haría que, a partir de entonces, cada día se sintiera como si 1000 flechas le atravesaran el corazón. La infidelidad de su marido, Mazuan, se debía a su reciente mudanza. El día de la mudanza, los trabajadores exigieron un pago extra. Livaoli discutió con ellos durante mucho tiempo. Mazuan, tímido por naturaleza, observaba desde un lado, demasiado cobarde para decir nada. Sin embargo, una vez terminada la mudanza, ofreció cigarrillos a los trabajadores y envió a su hijo a comprar bebidas. Ese ratoncito tímido, ahora haciendo de buen samaritano. Mazuan se sintió mortificado por las palabras de Livaoli. En la fábrica, era un respetado capataz de taller. Sin embargo, en casa, tenía que ceder ante su esposa en todo. Ni siquiera los trabajadores de la mudanza pudieron resistirse a burlarse de él en su cara. Sus palabras golpearon a Mazuan como un duro golpe. De repente se dio cuenta de que incluso aquellos de menor posición social podían ver a través de su verdadera situación doméstica e incluso sentir lástima por él. Esta sensación de ser compadecido le resultaba más insoportable que las burlas directas. A la hora de la cena, Mazuan seguía con expresión hosca y no dirigió ninguna palabra amable a Livaoli. Para aliviar el ambiente, Livaoli levantó su copa de vino. De forma inusual, pronunció unas palabras de elogio, atribuyendo su nuevo piso exclusivamente al excelente rendimiento de Mazuan en el trabajo. Sin embargo, Mazuan permaneció en silencio. Antes de acostarse, Livaoli seguía disfrutando de la alegría de la mudanza, elogiando profusamente el entorno. Seguía sin darse cuenta de la profunda herida que los acontecimientos del día habían infligido a Mazuan. Mazuan se sentó en el borde de la cama. Con el rostro aún sombrío, se dio cuenta profundamente de que su esposa nunca lo entendería ni respetaría de verdad. Este matrimonio se había convertido en un calvario para él. En lugar de seguir soportando esta humillación, era mejor acabar con todo. Antes de que Livaoli pudiera reaccionar, Mazuan cogió una almohada y se marchó. Livaoli se quedó clavada en el sitio, con la mente en blanco. Se sentía injustamente tratada y completamente desconcertada, sin saber en absoluto qué había sucedido. Al principio, pensó que Mazuan solo estaba enfadado. Supuso que volvería a la normalidad una vez que se le pasara el enfado. Creía que Mazuan no tenía el valor de divorciarse de ella. Sin embargo, durante los días siguientes, Mazuan se marchaba temprano y volvía tarde. Sin decir una palabra, dormía constantemente en el sofá por las noches. Solo entonces Livaoli se dio cuenta de que Mazuan iba en serio esta vez. El miedo comenzó a apoderarse de ella, ya que nunca había imaginado perder este matrimonio. Y mucho menos que él siempre sumiso Mazuan la dejara. Desesperada, Livaoli buscó el consejo de su mejor amiga. Su amiga se había casado con un hombre rico, alguien a quien Livaoli siempre había envidiado. Pero cuando su amiga se quitó las gafas y dejó al descubierto sus ojos morados, lloró mientras le confesaba que su marido no solo la engañaba, sino que además traía mujeres a casa e incluso la golpeaba. Livaoli se quedó paralizada. Siempre había dado por sentado que la riqueza era sinónimo de felicidad. Solo ahora comprendía que cada matrimonio alberga sus propias penas. Abrumada, Livaoli rompió a llorar. La noticia de la demanda de divorcio de su marido se difundió rápidamente. Al oír esto, su amiga se quedó igualmente atónita. Conocía bien a Mazuan, siempre parecía tan sumiso con Livaoli, que no parecía el tipo de persona que tuviera el valor de iniciar un divorcio. Su amiga admitió que poco podía hacer, salvo intentar razonar con el primero. Así que acompañó a Livaoli a casa. Sin embargo, Mazuan aún no había regresado, alegando que trabajaba hasta tarde o que estaba entreteniendo a su jefe. Su amiga instó a Livaoli a que intentara ver el panorama general. Livaoli quizás se tomó muy en serio el consejo de su amiga. Esa noche, mientras esperaba a que Mazuan terminara de trabajar, reflexionó sobre varias formas de retenerlo, sin que ella lo supiera. Mazuan estaba cenando con unas compañeras de trabajo. En casa, tenía poca autoridad y sus palabras no tenían peso. Aquí, podía hablar libremente, un privilegio poco común. Además, su erudición brillaba mientras articulaba sus opiniones con elocuencia. Su compañera Zufen lo escuchaba, completamente cautivada.
con los ojos llenos de admiración y ternura. Esta sensación de ser escuchado, comprendido y apreciado, contrastaba radicalmente con su situación en casa. Una sensación de plenitud largamente olvidada brotó en su interior, como si hubiera redescubierto su verdadero yo. Estaba encantado, y bebió hasta altas horas de la noche antes de volver a casa borracho. En cuanto se sentó en el sofá, Livaolis se apresuró a arrodillarse para quitarle los calcetines y le ofreció traerle agua para un baño de pies. Esta repentina muestra de atención no hizo más que llenar a Mazuán de disgusto y aversión, dejándolo completamente indiferente. Le pareció totalmente insincero, una mera actuación de Livaolis para salvar su matrimonio. Livaolis se levantó y le hizo una señal a su hijo. Esperaba utilizar a su hijo para influir en la decisión de Mazuán, pero no se dio cuenta de que Mazuán ya había tomado la decisión de divorciarse. Mazuán se dirigió directamente al cuarto de baño. Livaolis, sin embargo, descargó toda su furia sobre su hijo. Al oír los llantos de su hijo, la rabia y la impotencia de Mazuán llegaron a un punto crítico. Anhelaba defender a su hijo, pero los años de debilidad cultivada en presencia de Livaolis le habían despojado incluso de esa pequeña dosis de valor. Solo podía acobardarse impotente en el cuarto de baño. En ese instante, Mazuán vio la realidad con crudeza. Durante más de una década, había sido una presencia insignificante en ese hogar. El respeto y la calidez que había experimentado fuera esa noche solo sirvieron para resaltar aún más la frialdad y la humillación dentro de su propia casa. En silencio, decidió que esa existencia debía terminar. Ya no había necesidad de mantener ese matrimonio. Al día siguiente, en la fábrica, Mazuán se encontró con Zufen una vez más. La sencilla felicitación de cumpleaños de Zufen fue como una dulce lluvia que nutrió el corazón de Mazuán. Sediento desde hacía mucho tiempo, su maltrecha autoestima encontró satisfacción en ese momento. Contemplando los ojos sonrientes de Zufen, Mazuán sintió verdaderamente que se reconocía su valor como hombre. Se dio cuenta de que no era un inútil, sino que simplemente estaba oculto en un entorno inadecuado. La presencia de Zufen le reveló la posibilidad de otro tipo de vida, una vida tratada con ternura, respetada y reconocida. Ese día, llamó por teléfono a Livaolis temprano para informarle de que esa noche tendría que entretener a su jefe y que volvería tarde a casa. Nunca antes había informado de su agenda de forma proactiva. Este comportamiento inusual despertó inmediatamente las sospechas de Livaolis. Su intuición le decía que era muy probable que Mazuán estuviera teniendo una aventura. Por lo tanto, pidió permiso a su jefe. Recogió primero a su hijo del colegio y lo dejó en casa de un amigo para que pasara la noche allí. Luego se apresuró a ir a la puerta de la fábrica donde trabajaba Mazuán. Esperó a que terminara y lo siguió. Como Mazuán iba en bicicleta a buen ritmo, Livaolis pronto lo perdió de vista. Cuando lo alcanzó de nuevo, descubrió a una mujer desconocida al lado de Mazuán. El corazón de Livaolis se hundió al instante. Intentó racionalizarlo, esperando que fuera una mera coincidencia o un encuentro fortuito. Sin embargo, en el fondo, ya sabía la verdad. Livaolis continuó con su vigilancia hasta que fue testigo de su comportamiento íntimo y los vio entrar juntos en un hotel. Su última pizca de esperanza se hizo añicos. En ese momento, sintió que todo el mundo se derrumbaba a su alrededor, cayendo impotente al suelo. Años de matrimonio, años de devoción, años de esfuerzo, todo ello considerado totalmente inútil a los ojos de Mazuán. Se sintió traicionada y humillada. Su angustia se mezcló con rabia, agonía y negación a aceptar esto. No podía comprender cómo haberlo dado todo por esta familia había llevado a tal conclusión. Las lágrimas brotaban incontrolablemente, no solo por el dolor, sino por la desesperación absoluta ante la ruina de su vida. En ese momento, se sintió como si la atravesaran 1000 flechas, dolorida y sin esperanza. Después de un tiempo indeterminado, reunió poco a poco sus fuerzas y entró en el hotel. Hábilmente, le sonsacó a la dueña el número de la habitación de Mazuán. Finalmente, llegó a la puerta. En el interior, parecía estar teniendo lugar una feroz lucha. Los estridentes sonidos se podían oír incluso en el pasillo. Esos ruidos atravesaron el corazón de Livaolis como cuchillas afiladas. La rabia la consumió, robándole toda la razón. Agarró un extintor, con la intención de derribar la puerta para pillarlos infraganti y humillarlos por completo. Pero justo entonces, un niño gritó, «¡Mamá!». Al pasar por delante, Livaolis recuperó el sentido común. Pensó en su propio hijo. Si realmente irrumpía en la habitación, su hogar quedaría completamente destruido. Abandonando su impulso de forzar la entrada, Livaolis eligió un método de venganza más calculado. Denunciarlos a la policía no solo sometería a Mazuán y a esa mujer a un castigo legal y moral, sino que también les despojaría de cualquier posición social. Sin embargo, después de colgar, Livaolis sintió un vacío sin precedentes. La liberación de su furia no le había proporcionado la catarsis esperada. En cambio, le hizo darse cuenta de que este matrimonio podría estar realmente llegando a su fin. Al ver el coche de policía dirigirse hacia el hotel, comprendió que su propia vida cambiaría irrevocablemente. En ese momento, se sintió vacía,
con un futuro lleno de confusión y temor. No tenía ni idea de cómo podría seguir adelante sin este hogar, sin Ma Zuan. A la mañana siguiente, el teléfono sonó de repente. Era el director de la fábrica donde trabajaba Ma Zuan, que la citaba en la fábrica. Delante de los demás, Li Baoli mostró una actitud de perdón. La magnanimidad de Li Baoli sorprendió a todos. Ma Zuan, sin pensarlo mucho, la siguió a casa. A partir de entonces, Ma Zuan, consumido por la culpa, se volvió tímido y sumiso, aunque Li Baoli optó por perdonarlo. La ira y el resentimiento que sentía en su interior nunca desaparecieron. Armada con las pruebas de la infidelidad de Ma Zuan, se volvió cada vez más altiva. Aprovechaba cualquier oportunidad para lanzarle comentarios fríos y sarcásticos a Ma Zuan. Su mejor amiga se apresuró a servirle la comida. Con la esperanza de silenciarla, su hijo se levantó para decir que necesitaba ayuda con los deberes, y se llevó a Ma Zuan para que le guiara. Después de la cena, la pareja lavó los platos en la cocina mientras se confiaban el uno al otro. La amiga comentó que Li Baoli estaba siendo bastante excesiva. Habiendo elegido el perdón, instó a dejar atrás el pasado y centrarse en el futuro. Después de todo, él ya había vuelto. Li Baoli replicó que si ella no hubiera llamado a la policía, Ma Zuan nunca habría regresado. Al oír esto, la amiga se sintió completamente conmocionada. En el fondo, Li Baoli se aferraba a las nociones tradicionales del matrimonio. Se veía a sí misma como la benefactora de esta relación, y creía que Ma Zuan debía estarle agradecido y seguir su ejemplo. Esta mentalidad le impedía comprender la importancia de la igualdad y el respeto mutuo en el matrimonio. El incidente de esa noche resultó demasiado grave. Zhu Fen fue despedida y Ma Zuan degradado a un puesto de empleado normal. Afortunadamente, aún conservaban su casa y el matrimonio se mantuvo. Pensaron que de alguna manera podrían seguir adelante. Sin embargo, pronto surgieron nuevos conflictos. Al regresar de hacer la compra un día, Li Baoli descubrió que Ma Zuan había traído a su madre a vivir con ellos sin consultarle. La casa ya era pequeña, y ahora había que acomodar a una persona más. A esto se sumaba la tensa relación con su suegra, por lo que la expresión de Li Baoli se ensombreció al instante. Desde el principio hasta el final, no intercambió ni una sola palabra con su suegra. Cuando ésta se le acercó, la ignoró por completo. El niño se alegró mucho de ver a su abuela. Li Baoli, sin embargo, arrastró a Ma Zuan al dormitorio para reprenderlo. Ma Zuan explicó que su casa familiar en el pueblo había sido demolida. Como hijo único cuyo padre había fallecido prematuramente, no tenía más remedio que traer a su madre a vivir con ellos. Ma Zuan ahora comprendía perfectamente que había perdido por completo cualquier voz en este hogar. Como era de esperar, fue objeto de otra diatriba de su esposa. Li Baoli utilizaba el asunto como moneda de cambio perpetua, asegurándose de que él siempre estuviera en desventaja en cada discusión. Se sentía como un objeto controlado y sin valor, obligado a soportar la humillación sin poder cambiar la situación. La anciana escuchó cada palabra de su discusión. Para ahorrarle el dilema a su hijo, se marchó silenciosamente de casa. Al final, fue su nieto quien bajó a buscarla para traerla de vuelta. Habiendo llegado las cosas a ese punto, no podían echar a la anciana. Li Baoli solo pudo añadir una cama a la habitación de su hijo. Al ver a la abuela y al nieto abrazándose y llorando en el sofá, Ma Zuan se sentía completamente débil e inútil. No podía proteger a su madre de la humillación ni proporcionar a su hijo un entorno familiar armonioso. Ni siquiera podía garantizarle a su madre un lugar donde quedarse en su propia casa. No podía evitar preguntarse si su decisión de volver con esta familia había sido acertada. Estaba lleno de una profunda desesperación y confusión sobre el futuro. Sus pensamientos se dirigieron una vez más a Zhu Fen. Al día siguiente, los dos se reunieron en un restaurante. Esta vez, Ma Zuan perdió su habitual torrente de palabras. Los ojos de Zhu Fen ya no reflejaban admiración ni brillo. En cuanto a su pasado, Zhu Fen parecía haberlo dejado atrás hacía tiempo. Incluso le dio una noticia que le resultó insoportable. Al regresar a la fábrica, el gerente le informó de algo aún más angustioso. Trasladado al taller, ahora aparecía en la lista de despidos. Las palabras parecieron despojarlo de su alma, dejándolo como un cascarón vacío. Salió de la fábrica tambaleándose, como un cadáver andante. Al anochecer, el director de la fábrica encontró a Li Baoli, que estaba ocupada con el trabajo, y le pidió que lo acompañara a la fábrica. Al llegar, Li Baoli descubrió que la policía ya estaba allí. Ma Zuan se había quitado la vida. La declaración fue extremadamente breve, pero a Li Baoli le resultó difícil de comprender. Le parecía demasiado irreal. Solo cuando la policía le entregó una nota de suicidio comenzó a comprender la realidad. Esas pocas palabras parecían reflejar toda la vida de Ma Zuan, comenzando con trazos casuales, terminando abruptamente. El medio breve y triste. Su corazón solo albergaba a una madre y un hijo. Sus sentimientos eran sinceros y profundos. Pero, en última instancia, cobardes y carentes de responsabilidad, Li Baoli no podía aceptar la muerte de su marido, ni afrontar la ausencia total de cualquier mención a ella en su última carta. Página tras página, seguía sin haber nada de sustancia.
Durante los preparativos del funeral, la anciana madre de Ma Xuan lloraba desconsolada. Su hijo lloraba y golpeaba a Libaoli, exigiéndole que cambiara su vida por la de su padre. Sin embargo, ni una sola lágrima cayó de los ojos de Libaoli. No podía entender cómo una vida que parecía ir en ascenso podía convertirse en esto. Tampoco podía comprender por qué Ma Xuan había solicitado el divorcio, y mucho menos por qué se había tirado al río. Su amiga íntima, preocupada por qué estuviera perjudicando su salud al reprimir su dolor, la llevó a dar un paseo en barco para animarla. Allí, podía llorar o gritar sin restricciones. Sin embargo, Libaoli seguía sin derramar lágrimas, atormentada por su propia confusión. Fue entonces cuando su amiga finalmente le contó la desgarradora historia del Feng Shui, pero Libaoli se negó a creerla. Parecía bastante sencillo, pero cuando miró los escasos ahorros de su libreta, destinados a mantener a toda una familia, supo que era imposible con su salario fijo. Charlando ociosamente con la tía se enteró de que la mujer podía ganar 1.000 o 2.000 al mes. Libaoli dejó inmediatamente su trabajo y se dedicó a vender por las calles. Poco a poco, ahorró cada céntimo, entregando sus ganancias diarias a su suegra, y animándola a comprar alimentos nutritivos para su hijo. Sin embargo, incluso entonces, la respuesta siguió siendo fría. Libaoli no le dio importancia. A la hora de comer, le pidió a su hijo que guardara el retrato de su padre y no lo dejara en la sala de estar. Inesperadamente, su hijo reaccionó con fuerza. Siempre había sentido que la muerte de su padre era culpa de su madre. En su memoria, su padre era amable y tranquilo, mientras que su madre tenía mal genio. Discutía constantemente con su padre. Le regañaba a diario por sus deberes y perdía los estribos a la menor provocación. Siempre era su padre quien acudía a consolarlo. La muerte de su padre le había dejado completamente desilusionado con su madre. Libaoli, creyendo que su hijo todavía estaba sumido en el dolor, se abstuvo de defenderse. Después de lavarse, descubrió que el retrato de Ma Xuan había sido colocado sobre su almohada. Los días eran nuevos, y también lo era el dolor. Para mantener unida a la familia, cargó con su peso y salió cada día. Llevó esta carga durante una década completa. Un día, Libaoli regresó a casa inusualmente temprano. Su hijo había crecido y pronto se enfrentaría a los exámenes de acceso a la universidad. Aunque sabía que siempre había sido el primero de su clase, le preguntó por sus resultados. Su hijo la ignoró. Desde la muerte de Ma Xuan, Libaoli se había acostumbrado a la actitud distante de su hijo. Sin saber qué decir ante la reprimenda conjunta de su hijo y su suegra, Libaoli cerró en silencio la puerta del dormitorio de su hijo. En ese momento, su hijo abrió el diccionario donde estaba escondida la fotografía de Zufen. Sin saberlo, Libaoli continuó con su agotadora rutina de trabajar de sol a sol para ganar dinero, aunque el negocio iba cada vez peor. Ese mismo día, justo después de entregar la mercancía a la orilla del río, se encontró con Ejian, que pasaba por allí en coche. Más de una década antes, se habían conocido bien en el mercado mayorista. Libaoli trabajaba allí vendiendo calcetines. Ejian, que dirigía el lugar, tenía una vena un poco matona y extorsionaba a todo el mundo para obtener dinero a cambio de protección. El año en que Ma Xuan se quitó la vida, Ejian fue condenado a 10 años por pelea. Libaoli lo había visto pocos días después de su liberación. No esperaba que volviera a conducir tan pronto. Al preguntarle, se enteró de que le habían dado el coche a cambio de una deuda. Al mencionar su trabajo transportando mercancías con un palo, Ejian le aconsejó que buscara otro empleo. Los tiempos habían cambiado. Ahora todo el mundo utilizaba la logística. Transportar mercancías con un palo pronto quedaría obsoleto. Pero Libaoli no sabía qué más podía hacer. Ni se daba cuenta de que no eran solo los tiempos los que la abandonaban. Desde que visitó la escuela una vez y sus compañeros se enteraron de su trabajo, su hijo era a menudo objeto de burlas. Su hijo, que ya tenía sus propias opiniones sobre ella, se sentía aún más avergonzado. Sin embargo, su comida, su ropa y sus gastos escolares los ganaba Libaoli, palo a palo. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a su suegra para que lo gastara en el niño. La falta de comprensión del niño era una cosa. Ese día, Libaoli tenía la intención de pedirle prestado algo de dinero a la tía Inesperadamente, su suegra no estaba dispuesta a hacerlo y la reprendió diciendo que sus ingresos apenas cubrían los gastos de manutención. Añadió que ahora que el nieto había crecido, Libaoli había cumplido con sus obligaciones. Si aparecía un hombre adecuado, debería considerar volver a casarse. Después de una pausa, echó un vistazo a la casa y finalmente habló. Esta casa, que le había dejado su hijo, debía transferirse a nombre de su nieto a su debido tiempo. Libaoli se quedó sin palabras. La vida había desafilado hacía tiempo el filo que una vez había poseído. Encontró a la tía con el dinero y le ofreció unas palabras de consuelo. Resultó que su hijo se había aplastado la mano. Era un momento difícil. Inesperadamente, al marcharse, se encontró de nuevo con Ejian. Solo entonces supo que la casa que alquilaba la tía pertenecía a la madre de Ejian, y que él había venido a cobrar el alquiler. Después de tanto tiempo separados,
Ejian parecía haber vuelto a ser el de antes. Sin embargo, tras recorrer una corta distancia, el coche se detuvo bruscamente. Livaoli pasó de la lucha a la resignación, aceptándolo poco a poco. Una noche absurda se abatió sobre su existencia entumecida. Pero eso fue todo, aunque ambos estaban solteros. Livaoli sentía resentimiento hacia la actitud dominante de Ejian. Después, por mucho que Ejian la persiguiera, ella no le prestó atención. Con la proximidad de los exámenes de acceso a la universidad, Livaoli decidió dejar de trabajar. Se quedó en casa, con ganas de cocinar platos más deliciosos para su hijo y pasar más tiempo con él. Sin embargo, su suegra tenía mucho que criticar al respecto. Livaoli siempre había tenido un carácter muy fuerte. Durante la última década, había llevado sola sus cargas, ganándose la vida transportando mercancías a cuestas. Había soportado todo tipo de miradas frías y la dureza del mundo. Sin embargo, las palabras de su suegra y la actitud de su hijo en los últimos días le hicieron sentir un dolor en el corazón, que había olvidado hacía tiempo. Al salir de casa, se dio cuenta de que no poseía nada. Cada centavo ganado con esfuerzo se lo había entregado a su suegra. Quería llamar a su mejor amiga, pero no encontraba las palabras. Sin saber a quién acudir, vio el coche de Ejian. Aunque estaba vacío, al escuchar la charla de los trabajadores, se enteró de que Ejian se había caído estando borracho y se había lesionado. Por razones que no podía comprender, se sintió atraída por su casa y se quedó allí temporalmente, hasta el día antes de los exámenes de acceso a la universidad. Su hijo vino inesperadamente a buscarla. En ese momento, Livaoli se sintió nerviosa y avergonzada. Al oír a su hijo decir que su abuela había enfermado y había sido hospitalizada, se preparó inmediatamente para marcharse. Sin embargo, Ejian arremetió violentamente contra el hijo de Livaoli. Después de lo absurdo de aquella noche, los dos comenzaron a vivir juntos sin ningún reconocimiento formal. Sin embargo, aquella botella de vino dejó a Ejian ligeramente decepcionado. Después de marcharse Livaoli, persiguió a su hijo, disculpándose profusamente y declarando que merecía morir, suplicándole que no dejara que eso afectara a su examen del día siguiente. Pero su hijo no le prestó atención. Sentada en la sala del hospital, Livaoli parecía demacrada y envejecida. Ya no era la hermosa y orgullosa chica de ciudad que había sido. No podía comprender cómo su vida había llegado a ese punto. Después de que su hijo terminara los exámenes y su suegra fuera dada de alta, Livaoli volvió a coger su palanca. Tras ahorrar algo de dinero, encontró a Ejian. Ejian le dijo: «Si te acuestas conmigo, no estaré en apuros». Con el corazón roto, Livaoli se marchó sin más súplicas. Pronto llegaron los resultados de la prueba de acceso a la universidad. Su hijo no solo no se había visto afectado, sino que había obtenido la mejor puntuación de la provincia. Y lo que es más sorprendente, la invitó a cenar a casa. En 10 años de madrugones y trasnoches, nunca había recibido un trato así. En su alegría, se sirvió una copa de vino. Inesperadamente, su hijo sacó el retrato de su padre. Livaoli se detuvo, pero no le dio mucha importancia. No recordaba cuándo había sido la última vez que había sentido tanta felicidad, sintiendo que todos sus años de penurias habían valido la pena. Ella y su hijo brindaron por su difunta suegra. Luego levantó su copa hacia el retrato de su marido. Su hijo la reprendió airadamente, declarando que no tenía derecho a brindar por su padre. Livaoli no podía creer que su hijo pronunciara tales palabras. Su corazón se llenó de dolor, rabia y sufrimiento, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Pero era su hijo. No podía discutir con él. No podía regañarlo. Livaoli buscó consuelo en su confidente. Inesperadamente, la amiga volvió a sacar a relucir esa teoría del Feng Shui tan dolorosa. Este comentario enfureció por completo a Livaoli. Hace 10 años no lo creía. 10 años después, seguía sin creerlo. Al regresar a casa, llamó a su hijo a la azotea y le abofeteó. Tras una acalorada discusión, Livaoli finalmente se enteró de que su hijo había buscado a Zufen. También descubrió que Ma Zuan había visitado a Zufen antes de quitarse la vida. Resultó que Zufen le había informado a Ma Zuan ese día sobre el informe de Livaoli. Antes de quitarse la vida, Ma Zuan incluso había llevado fotografías al hotel para verificar los detalles. Por lo tanto, todo su resentimiento se dirigió hacia Livaoli, convencido de que ella había arruinado toda su vida. Si esta casa se sentía como 1000 flechas perforando su corazón, entonces las palabras de su hijo fueron sin duda la flecha más afilada de todas. Golpeó a Livaoli sin previo aviso. O más bien, era como si todas las flechas acumuladas de acontecimientos pasados, de las que Livaoli siempre se había protegido, se hubieran desatado simultáneamente. No importaba dónde buscara refugio. No había ningún lugar donde esconderse. Livaoli sentía como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Como un caparazón vacío, vagaba por las calles, caminando desde el amanecer hasta el anochecer, llorando mientras se sentaba a la orilla del río. De repente, varios fuegos artificiales estallaron sobre su cabeza. Era un grupo de jóvenes alegres. Al ver sus rostros sonrientes, Livaoli se quedó paralizada.
Si su matrimonio con Ma Zuan no hubiera dado un giro inesperado, quizás su hijo habría sido como ellos. Sin embargo, en sus recuerdos, su hijo nunca había reído, nunca había jugado, nunca había sido despreocupado. Mientras se daba la vuelta para marcharse, Li Baoli recordó las palabras de la nota de suicidio de su marido. La vida es verdaderamente amarga. La noche se hizo cada vez más profunda, engullendo la figura de Li Baoli hasta que desapareció de la ciudad. Anhelaba morir y volver a vivir. Sin embargo, al final, demostró ser más fuerte que Ma Zuan, así que se levantó, regresó a casa y le entregó la escritura de la propiedad a su suegra. Empaquetó sus pertenencias y se preparó para marcharse a pesar de las súplicas de su suegra. Siempre pensó que sí. Cuando Ma Zuan le propuso el divorcio por primera vez, ella hubiera aceptado. Tal vez las cosas habrían sido más fáciles para todos. Su hijo no habría llevado consigo ese nudo sin resolver. Tal vez habría podido reír y jugar como los demás niños. Ni Ma Zuan ni ella podían decir que estaba bien o mal en aquel momento. Pero, al final, su matrimonio había afectado a su hijo, así que lo dejó pasar. Como su hijo deseaba separarse, esta vez decidió dejarlo marchar. En la encrucijada del pasado, tomó una nueva decisión. Los asuntos de la generación anterior debían haber terminado con los hijos. Si marcharse podía deshacer su nudo emocional y permitirle empezar de nuevo desde la universidad. Entonces eso era lo último que podía hacer como madre. Justo antes de salir, su suegra la llamó para preguntarle por última vez si había algo que quisiera decirle al chico. Al bajar las escaleras, Li Baoli no esperaba que Ejian la estuviera esperando abajo. Él se disculpó por entrometerse. Al oír esas palabras tan familiares, Li Baoli se subió al coche, pero poco después de partir, el coche se averió. Tuvieron que salir y empujarlo para que volviera a arrancar. Quizás esta era la vida que había elegido con Ejian, aunque no todo iría sobre ruedas. Apretando los dientes y perseverando, aún podía seguir adelante, por lento que fuera. Y así termina la historia. Esta es una película con un título muy acertado. Tanto los personajes de la historia como cada uno de los espectadores nos sentimos como atravesados por 1000 flechas. Sin embargo, desde el comienzo de la película, todos parecen atrapados en esta lluvia de flechas. Por mucho que uno se esquive, la perforación del corazón sigue siendo inevitable. Al repasar toda la historia, uno se esfuerza por juzgar lo que está bien y lo que está mal. Desde cualquier perspectiva, cada personaje parece digno de lástima, pero igualmente detestable. La naturaleza feroz y mordaz de Li Baoli resulta profundamente opresiva. El pasivo Ma Zuan solo puede aguantar. Su hijo pequeño simplemente debe someterse. Pero, ¿quién podría soportar un ambiente doméstico tan tenso? Tras el accidente de Ma Zuan, la vida de Li Baoli se sumió en una profunda desorientación. No ignoraba que la muerte de su marido tenía trazas de su propia responsabilidad. Sin embargo, reprimió estos pensamientos con fiereza, aterrorizada incluso de contemplarlos. Temblando ante la mera idea, la elección de un trabajo tan exigente físicamente como el de transportar cargas pesadas, no se debió únicamente a habilidades prácticas o a la necesidad económica. Albergaba un ascetismo monástico, buscando el entumecimiento espiritual o la liberación a través de la aceptación voluntaria del dolor físico. Al mismo tiempo, minimizaba el tiempo que pasaba con su suegra y su hijo. Evitar a estas dos personas que le recordaban constantemente sus fracasos, incluso cuando estaban juntos, solo podía humillarse y ganarse su favor. Esta actitud servil no era penitencia ni reparación, sino una forma de autoconservación. Pasaron décadas antes de que se diera cuenta de que toda esta evasión era inútil. Cuando su hijo descubrió la verdad, ya no tenía dónde esconderse y solo pudo enfrentarse a sus errores. El destino había completado su ciclo, pero el perdón seguía estando fuera de su alcance. Li Baoli había soportado un sufrimiento tan profundo, ¿pero merecían realmente sus transgresiones un tormento tan punzante? La respuesta requiere examinar las perspectivas de otros personajes. Ma Zuan era un individuo bondadoso pero débil. Su determinación de divorciarse resultó lamentablemente indecisa. Si su carácter hubiera sido diferente, este matrimonio podría no haber llegado nunca a su punto de ruptura. Desde el momento en que contrajeron matrimonio, demasiadas cosas habían salido mal. La única vez que reunió valor en su vida fue para morir. Sus destinos confirman que, a veces, la muerte resulta más fácil que la vida. La conducta humana solo tiene consecuencias cuando se refleja en los demás. Si hubieran encontrado parejas diferentes, tal vez las cosas habrían sido mejores. Sin embargo, fue precisamente esta pareja la que forjó conjuntamente una existencia tan trágica. Antes del suicidio de Ma Zuan, la responsabilidad y las culpas de Li Baoli eran quizás más graves. Como fuerza dominante en el hogar, toda la iniciativa estaba en sus manos. Todavía había posibilidades de redención, a pesar de ser la parte pasiva. Ma Zuan conservaba oportunidades para resolver la situación. Sin embargo, una vez que Ma Zuan se quitó la vida, ningún esfuerzo de Li Baoli pudo revertir el resultado. La muerte selló el destino. Su hijo, Ma Wenzhao, se sumió en un sufrimiento sin fin. En cuanto a su difícil situación, si hay que repartir culpas,
Mazuan tiene más responsabilidad que Livaoli. Dicho esto, Mazuan era, sin duda, el progenitor más amable desde la infancia, aunque también el más incapaz. Varios factores le llevaron a resentirse con su madre, lo cual es sin duda una injusticia. Sin embargo, tras el suicidio de Mazuan, Livaoli perdió cualquier derecho a la justicia o a la oportunidad de reparación. La tragedia de la familia se debió a que uno de los cónyuges ejerció presión mientras el otro buscó la muerte. Ambos son a la vez dignos de lástima y detestables. Al final, al alejarse de su historia, uno no puede evitar reflexionar sobre sus propias circunstancias, hablando de asuntos cercanos. En esta vida, ni ser atravesado por 1000 flechas ni brillar con gloria radiante es una conclusión inevitable. Solo viviendo bien se poseen infinitas posibilidades, dejando de lado las nociones de responsabilidad hacia la familia. La muerte y el suicidio son, ante todo, la mayor irresponsabilidad y falta de respeto hacia la propia vida. En 100 años de vida, todo el mundo tiene defectos y momentos de error. La diferencia radica en si uno elige huir, como Mazuan y Livaoli, que llevaron la carga durante 10 años. Otros eligen luchar, como Livaoli más adelante. Una vez subido a este carruaje destartalado llamado vida, hay que tener la magnanimidad de perseverar hasta el final. Si se estropea, hay que bajarse y darle una buena patada. Que todos nosotros, en medio de esta historia que nos sube la tensión arterial, encontremos finalmente el valor para luchar contra las pruebas de la vida, porque el destino no tiene piedad, y los demás tampoco la tendrán.